Queridos amigos y perseverantes enemigos que insisten en este espacio, en este terreno de nadie, dentro del cual adivinan algo en el gran contraste de despreciar a una persona que defiende a su familia. Pero bien, vamos a seguir en esta serie de videos que quiero tratar el tema del encubrimiento de Colón, y para lo cual es necesario o son necesarios muchos preámbulos para poder llegar a conclusiones mayores cuando llegue el momento de las sorpresas, ¿no?, que habrán aquí con respecto a lo que fue el desastre que se hizo en América y en paralelo en Europa y África. Es decir, ¿qué ocurre con esto de los preámbulos? Que decía que son necesarios, son como un calentamiento. Bueno, saben que el tiempo no lo tengo como para estar en esto todos los días, pero este tema debería ser un video que durara por lo menos 8 o 10 horas, pero no cuento con la suerte de que a un video de este servidor le dediquen tanto tiempo. Por eso será por partes. Esto de los preámbulos, pues decía que es importante para ir poniendo piezas que irán pescando de las conversaciones que vendrán, incluyendo esta, que este mismo video es para demostrar un poco las mentiras, es decir, que hay muchas cosas que se ocultan detrás de otras, porque aquí vamos a hablar de razas, de crímenes, de abusos. Una de las cosas por las que vivimos perdidos en este mundo es por no saber el nombre de las cosas, porque los nombres verdaderos de las cosas están ocultos dentro de eso que llaman historia, que todo es un conglomerado de mentiras, a veces fascinantes. En el video anterior trataba este tema de las guerras con Napoleón y demás. Por eso es necesario seguir el orden, si no cualquiera se perderá y dirá que si me está haciendo daño el químico o si me la fumo verde, y boberías de esas que dicen los carentes de argumentos, que se sienten atormentados cuando llega un tipo y le dice: oye, lo que tú estabas pensando no es cierto, estás completamente equivocado, la vida es otra, la realidad es otra. Y bueno, en estos días estamos también en el lío este, no sé si el video salga antes o después, que en Roma se elige papa, que desde ahí comienza la desgracia de América, porque de ahí es de donde sale Colón, del Vaticano. Aquí en estos videos hablaremos que Colón era hijo de un papa. De todo lo que he visto, de todo lo que he analizado sobre este tema, es lo que más me cuadra. De Colón, incluso que estuvo en América con ese papa antes del llamado descubrimiento. Por eso el papa lo tiene, el padre de Colón lo tiene en su tumba. Entonces, claro, digamos, como Colón encima, en la lista de los judíos, que no era judío, era hijo de un papa, aunque podía serlo también el papa. ¿Cómo puede llegar a los reyes de España y decirle: oye, yo soy el campeón del mundo, que voy a llegar navegando a América, a otro sitio? No se llamaba América, pero el cuento de la India es una mentira para decir que llegó equivocado. Son trucos que se utilizan y en eso nos embebecen, ¿no? Estamos hablando ahora del Papa, hablando de mentiras que se esconden detrás de otras. El Papa es quien sustituye al emperador del Imperio Romano. El Imperio Romano nunca se cayó, eso es otra mentira, simplemente se ha ocultado detrás de otros imperios, es decir, dando nombre a otros sitios como imperio. Y esos sitios pues han jugado una función determinada dentro de la historia, con sus reyes. Por ejemplo, el de Rusia, que zar significa César, es decir, incluso el Papa no deja de serlo, porque es el que está al frente del imperio. Claro, cuando tú ves a un tipo vestido de blanco, con todos los misterios estos,
que no puede tener mujer, no pueden tener hijos, tienen de todo. Lo que no pueden es inscribirlo para que no hereden, para que todas las herencias se queden ahí, y luego el temor a que le salga un hijo malcriado como este servidor, que no sería un ejemplo para ser hijo de un papa. Esa es una de las razones por las que ellos evitan que se sepa las cosas que hacen desde el punto de vista sexual. Entonces usted imagínense el Vaticano lleno de machos ahí con unas batas puestas, que claro, usan la sotana por si la Santa Sede, capten eso. Bien, ya apartándonos de la broma. En varios puntos del planeta esta gente ha ocultado el imperio. Por ejemplo, Estambul se llamó Roma, también Washington, también Moscú. El Vaticano ha sido duro y la gente no ve que no sigue a Cristo. El Vaticano no es la casa de Dios, y eso ha pasado escapando entre los siglos. No han utilizado su poder, por poner un ejemplo, para evitar la guerra, y al no hacerlo significa que forman parte de sus planificadores. Y del desastre que se hizo y se hace al que llaman descubrimiento, que en realidad es un encubrimiento en ese sitio al cual ellos también le pusieron como nombre América. Ahora, por ejemplo, en estos días en que puede salir este video, están ellos con el espectáculo este de lo que llaman el cónclave. La palabra cónclave proviene del latín medieval, que significa habitación cerrada con llave. En español se utiliza para referirse a la reunión de cardenales. Cardenales que se encierran para elegir un papa. En primer lugar, la palabra cardenales significa bisagra. Por ahí oí que Jordan Maxwell decía que papa quería decir puerta. No lo he encontrado, sinceramente. Así que eso lo dejamos a un lado. Pero en latín, cum significa con o junto. Y clavis significa llave. Aquí también en estos videos sabrán exactamente por qué Cuba es la llave de las Américas. Eso es importante. Y bien podía estar junto con Cuba también lo que hoy se considera República Dominicana. Fueron puntos claves en lo ocurrido en aquel continente a partir del encubrimiento. La combinación de clum y clavis se interpreta como llave o bajo llave, refiriéndose a la habitación cerrada donde los cardenales se reúnen, que ya saben que son bisagras los cardenales. Esto sí lo pueden buscar. Detrás de todas estas cosas se esconden muchos nombres. Por ejemplo, los jesuitas. Cuando ya uno oye la palabra jesuita, pues piensa en Jesús. Pero imagínense elementos como Fidel Castro, Raúl Castro, asesinos, gente que han fusilado a miles de hombres. ¿Cómo usted puede entender que un jesuita haciendo esas cosas pueda ser bueno? Incluso, por poner otro ejemplo, para mí me encanta Batista. Para mí Batista es de lo mejor que una madre pudo traer al mundo para demostrar a este mundo cómo se manipulan las cosas. Yo oí una entrevista a un hijo de Batista que dijo que estudió en los jesuitas. Si usted es desplazado del poder, que eso es mentira, no fue así, por dos jesuitas, ¿cómo tú a tu hijo lo vas a poner a estudiar en un colegio de jesuitas? Son cosas que sirven para atar cables cuando uno quiere abrir el abanico este de lo que llaman historia, que todo es mentira, o casi todo, solo sirven los nombres, los lugares, las fechas. A veces incluso las fechas están acorde con números, con la numerología que ellos también usan para hacer estas barbaridades. También los templarios, que es un tema muy curioso cuando uno se pone a estudiarlo un poco, a buscarle los goles, y que las carabelas de Colón trajeran la cruz de los templarios, pues dice mucho,
por no decir que si fue Colón el último templario, algo en lo cual después se dice que derivó también la masonería, porque la masonería utiliza muchas cosas de los templarios, que hay quienes afirman que fue en realidad una transformación, que fue lo que hizo pasar la masonería, la real, porque los masones son los albañiles, que eran los contratados para hacer las iglesias y estaban muy bien organizados, y canteros, los que le daban forma a las piedras, que bueno, es alucinante, ¿no?, ver las construcciones antiguas que parece que van rumbo a ser eternas. Y entonces al ver esta organización, pues fue acaparada por lo que pudiéramos llamar hoy en día élites, o algo que pasó a formar parte de las élites. Pues bueno, con los templarios en cierto momento se dice que se ensañaron, que intentaron desaparecerlos, que renacieron después por otra parte. Con esto ocurre lo mismo que con la raza de los judíos, que al machacarlos tanto pudiera ser que decidieran, utilizando el cerebro, o bien realizar una venganza, o bien apoderarse del poder, y valga la redundancia si es que cabe, para ser ellos quienes utilizan o quienes esclavizan, aunque este tema lleva muchos matices desde mi apreciación, el tema de los judíos, porque yo digo que hay judíos y jodidos. Estoy más de parte de los judíos que de los que en su nombre han hecho barbaridades hasta el día de hoy. Que creo, repito, y esto sí tiene que ver mucho con el encubrimiento de Colón. Esto creo que ahí nacen muchas cosas. No en vano a esta época se le llama el Renacimiento. Pienso que lo que es un reseteo con la humanidad, porque ya ese descubrimiento estaba hecho. Entonces la masonería pasó a ser especulativa, ocultándose dentro de logias operativas, enfocadas en la ética y el desarrollo personal. Por eso hay gente que afirma que fue una transformación de los templarios. Por eso para muchos autores la masonería fue la continuidad de las enseñanzas y creencias de los templarios. Y así existe una infinidad de evidencias, ¿no?, en este sentido. En estos videos que estamos tratando de sacar, queremos hacer muchas aclaraciones que nos pongan a pensar un poco para quien desee organizar el pasado. Por ejemplo, se ha preguntado a alguien de dónde han salido millones de cubanos que no pueden armar su árbol genealógico, y no me estoy refiriendo a los negros, que tampoco lo pueden armar porque fueron traídos sus antepasados desde África como esclavos con determinados objetivos, aparte del de trabajar en la esclavitud como tal. Pero me refiero a los que apodan blancos, que muchos no saben de dónde sale su sangre, porque si se ponen a armar el árbol, se detienen ya en el tatarabuelo y no pueden pasar porque no lo saben. Sí, creen que de España, y es lo más seguro, pero ¿de quiénes en España es que pueden descender esos cubanos? Y esas son cositas que vamos a tratar en estos videos. Por eso invito a que inviten a verlos, porque dicen mucho de nosotros. Tampoco, si supieran que son españoles, tampoco saben cómo ni por qué llegaron a Cuba. Por ejemplo, muchos no saben por qué el precioso color de los cubanos orientales, de la parte de Oriente, y vuelvo a no referirme a los afrocubanos. Eso no tiene nada que ver en este momento con lo que estoy hablando, ni soy burlón con respecto al color de los orientales, que es verdad que es precioso. Incluso mucha gente paga 15 días de vacaciones al año
para ponerse al sol en una playa y ponerse del color de los orientales, sobre todo antes, cuando yo era niño, se decía en Cuba que los orientales tenían ese color por el sol de Oriente, que es donde más quema. El sol quema en Cuba igual en todas partes, pero para este servidor el origen viene de otro sitio y también de España, pero para eso estoy adelantándome, para eso estos próximos videos, para centrarme en estos temas poco a poco y para que la gente se descubra un poco, ¿no? Y diga, pues mira, ¿de dónde salieron mis abuelos? Acorde con lo que dice el tipo este, y algunos dirán es mentira, pero no pueden demostrar lo contrario. Tampoco hemos pensado en Oriente, ¿por qué concretamente se llama Oriente? Y muchas cosas que incluso defienden los que defienden lo que se llama leyenda negra, al cual este amigo pues llama calvario tétrico, porque también afecta a los africanos y a muchas razas afectó esto directamente en su momento que sobre el cual nos han mentido por todas partes. Y tampoco al hablar de los orientales me estoy refiriendo a la mezcla con los apodados indios cubanos, mezcla que si ocurrió tratando de imaginármela, solo puede haber sido por medio de violaciones, y es cierto que tiene que haber ocurrido, pero no en una barbaridad de los casos. Y la pregunta que cabe hacerse aquí es por qué no era así en el resto de Cuba, si en el resto de Cuba también había de los apodados indios. Hay que centrarse en qué ocurrió en aquellos años cuando Colón llegó a Cuba, que es increíble todo lo que se hizo en Cuba en menos de 20 años por ahí, y sobre esas cosas pues invito a ver. Y cuando estoy hablando de los colores de Oriente, que a nadie se le ocurra pensar en Batista, porque Batista no es cubano, Batista fue colombiano. Y bueno, para todo lo demás estamos tratando de buscar la lógica, por eso es tan difícil hacer este trabajito, que me encantaría. Cuando yo hago una casa de madera, solamente se hacen casas de madera, soy hasta alérgico al cemento, es decir, que no pudiera ser un verdadero masón. Cuando hago una casa, lo que más trabajo me da hacer es el techo. Y esta casa, porque esto es una casa, lo que estoy haciendo con esto de la historia, me encantaría comenzarla por el techo y después hacer la otra parte. Curiosamente, cuando hago una casa, hago primero las puertas y las ventanas, las coloco y después alrededor empiezo a hacer la casa. Y la gran dificultad, repito, que es para hacer el techo. Entonces, en esto que estamos hablando, me encantaría irme de lengua y decir no, es para que vean que esto va a ser. Además, no descarto que lo haga en los próximos videos para después seguir desgranando los demás, como aportando pruebas y datos, detalles. No sé cómo lo voy a hacer, de verdad, esto me tiene desvelado el cómo hacer estas cosas, y por eso entro en tantos preámbulos. Y cuando me refiero al color de los orientales, que a nadie se le ocurra pensar lo de Batista, porque posiblemente Batista fuera el único presidente, posiblemente no, estoy seguro, que el único presidente que han puesto en Cuba. Cuba nunca ha sido libre, Cuba nunca se ha gobernado, ni nada. De hecho, en este mundo no hay país libre, eso es muy difícil. Pero, ya que le llaman presidente, el único tipo que ha estado al frente de Cuba, que no ha sido jodido, con O, lo estoy diciendo, pero ustedes pónganle la U, ha sido Batista. Todos los demás lo han sido hasta el día de hoy, que ese no sale de cualquiera. Y el que quiera, que se ponga a buscar fotos y a mirar facciones. Incluso los Castro, la madre lo era. Y en estos casos es muy importante la madre, la sangre de la madre, para llegar a esa conclusión. En este caso, los amos del planeta, que para mí se ocultan detrás
de los jodidos. Así que estamos calentando los motores para que sepan lo que espera más adelante y ponerlos a pensar en las posibles respuestas, que es como me gusta hacer la labor, ¿no? Lo que ya saben que todo esto me pone un poco nervioso, y estos videos concretamente mucho, porque se juega uno mucho en esto, incluso que le corten el canal. Por eso quiero acudir a palabras que no sean captadas por los inteligentes estos que nos demuestran que no somos libres, porque si fuéramos libres no nos cortaran el canal, tampoco tuviéramos día libre en el trabajo, porque somos libres. Y son cositas que nos pueden ayudar a sopesar mucho. Todo está a la vista, las palabras nos entran por los oídos, nos dicen mucho y no las escuchamos. Por ejemplo, en videos pasados hablaba de los Illuminatis, de su fundación un 1 de mayo, que es el Día del Esclavo, en 1776, eso lo hablaba anteriormente, 2 meses antes de la fundación de lo que conocemos como Estados Unidos, donde se declaran independientes, sin contar con los indios, que ya eso pues es mucho, ¿no? Que tú te robes un país y lo consideres independiente de otro y pongas a depender de ti a los pobres que eran los habitantes, que le ha roto su cultura, le ha roto todos sus esquemas, donde vivían tranquilos, y nos han hecho creer que esa gente se mataba entre ellos, lo cual puede ser, pero no tanto como se mataron después a partir de la llegada de Colón. No de la llegada de Colón, antes de la llegada de Colón. Lo que pasa es que tuvieron que preparar las bases para atajar esas, no se le puede llamar rebeliones, esa defensa de los indígenas de su territorio. Aquí ya parece que Colón era una maravilla de persona que fue a mostrarle la paz y que con paz fue recibido. No. Los únicos seres humanos en el mundo que han aceptado que los extranjeros vengan a su país, se lo pisoteen, se lo embarren de basura y se lo llenen de espermatozoides, que lo interpreten que quieran, hemos sido los cubanos preparados por Fidel Castro. Fíjense cómo son estas mentiras, que los ingleses 4 años antes de lo que es la independencia de los Estados Unidos hicieron un ensayo llamado la toma de La Habana en 1762, curiosamente un 13 de agosto, cumpleaños de Fidel, del muro de Berlín y de muchas cosas más. Es imposible pensar en semejante posibilidad en aquellos tiempos de tomar un país por el mar. Eso es imposible. Ellos cuentan, los libritos cuentan, que no los dejaron entrar por Guantánamo. Fíjense que estamos hablando del 1762. Y entonces, imagínense, pueden entrar por la parte más fuerte de la isla, que era La Habana, pero ya en aquel momento quedaron marcados 2 puntos en la geografía. Uno fue Guantánamo, que ya saben lo que ocurre en Guantánamo más de 100 años después, cuando los Estados Unidos se apropian de Guantánamo, y también el otro punto que queda marcado es la Florida, que supuestamente se llega a un acuerdo entre España para cambiar a La Habana por la Florida, por un pantano, es decir, sería el negocio de la vaca por la chiva. Pero era preparando las posiciones para echar a España más adelante del sur de las Américas con los masones preparados por los ingleses. Y también dentro de los Estados Unidos, masones preparados por los ingleses, que fueron los que firmaban todos los papelitos para que la gente se creyera que los Estados Unidos no son propiedad de los ingleses. Ya en aquel momento queda marcada la Florida al hacer ese supuesto negocio, que la Florida iba a devenir con el pasar de los años en la capital financiera de las Américas, y también desde el punto de vista militar, frente al continente del sur, por el mar, tienen a la península de la Florida y tienen a Guantánamo
también dentro de Cuba en la actualidad. Pero Cuba completa era el proyecto de una base militar de esta gente. De hecho, tuvieron varias bases militares dentro de Cuba que con la revolución hicieron un poco el paripé para no llamar la atención, como una que tenían en Pinar del Río de aviones, otra Colombia era una, y bueno, Guantánamo en la actualidad, y Banes, que era una agencia de espionaje escondida detrás de los plátanos. Esta gente sabe cómo jugar para embobecer a la gente. Todo forma parte de acuerdos y mentiras bien contadas. Nosotros los cubanos, desde que España llegó allí, ya nosotros estábamos vendidos. También aquí trataremos de hablar de por qué el odio que tanto el Vaticano como los ingleses sienten hacia España y los españoles. Estos son cositas de las cuales me he percatado en estos últimos meses que he estado metido en este tema y sin tiempo. Y la verdad que es alucinante todo lo que a uno le llega. Todas esas cosas trataremos de que Dios mediante, no el del Vaticano, para poder exteriorizarlas aquí frente a la cámara, para que cada uno ubique las cosas en la carpeta en la cual va, si es que en el cerebro tienen unas cuantas y no una sola, que les hace mirar hacia adelante como las anteojeras del caballo, la izquierda y la derecha, para que miren para adelante. Por eso cuando a mí me llama la atención cuando alguien de la gente que aprecia esta labor, los veo metidos en partidos, que si esto, que si los otros, todos son lo mismo, todo es un engaño y todos están preparados para seguirte engañando. Todo este cuento de los Illuminati, la independencia de los Estados Unidos, todo fue un cuento para que los ingleses siguieran allí escondidos, haciendo de las suyas, a la espera incluso de, con masones como Bolívar, San Martín y unos cuantos más, apoderarse de la parte sur de las Américas. Que esto no quiere decir que echaron a España, no, simplemente queda desplazada del poder en las alturas donde se llevan los papelitos, queda desplazada, pero eso no significa en ningún momento que los mataron a todos, no existieran hoy en día relaciones entre aquellos países y España. Y curiosamente a mucha gente eso le marca, ¿no? Que le mataron a sus antepasados, que se los esclavizaron y todas esas cosas que son realidades. Sin embargo, muy pocos se atreven a pensar que son los ingleses, y por si fuera poco, el ejército de los Estados Unidos, que es con el que se amenaza el mundo, está lleno de centros y suramericanos, que los únicos que están justificados son los cubanos, porque a los cubanos Fidel los enseñó a amar a los Estados Unidos, y como estas cosas no las saben ni las pueden creer, pues bueno, hay que justificarlo, una enfermedad, y ante una enfermedad pues cualquiera pues depone la actitud beligerante, pero el resto no tiene justificación. Yo cuando veo a un puertorriqueño, por ejemplo, un puertorriqueño en el ejército de los Estados Unidos, digo, y esta gente no ve hasta qué punto su país es aplastado desde esta otra parte, y luego te encuentras a cipayos cubanos que dicen que así es como debería estar Cuba, cuando Cuba pudiera estar mejor que los Estados Unidos. Es más fácil reparar a Cuba que arreglar el desastre que le viene encima a los Estados Unidos. Es esto que esta gente preparó el sur para hacer este tipo de actividades ocultas. Ya mencionaba a Bolívar, a San Martín, y sería infinita la lista de masones, en este caso suramericanos, que también, ¿por qué le llaman Latinoamérica? Si allí no se habla el latín, porque es del Vaticano. Que todo está oculto. El sur está pisoteado por los Estados Unidos por Londres, y Londres por Roma. Nada en geopolítica es lo que aparenta. Y esto desde hace mucho tiempo, porque si no, no se hubieran hecho con el control de las masas.
nosotros somos masas. También tenemos el caso de Marx, que creó el mejor negocio para el capitalismo, que es un negocio que da esclavos y que crea mercados cautivos. Ahí tenemos una prueba de que todo lo que nos han contado es mentira. Y ya si analizas que Marx está enterrado en Londres, pues recoge y vamos. Pero era necesario dividir al mundo en dos sistemas, porque así nos entretienen y nos preparan para guerras, creándonos miedos, sentimientos patrios, y encima de todo esto metiéndonos inyecciones para acabar con nuestro cerebro. Y entonces luego la cantidad de comunismo que hubo, de socialismo, que todos han sido diferentes. ¿Por qué se desarrolló la Unión Soviética, que llegó hasta el espacio? Pues con la ayuda de los Estados Unidos, porque eran la misma cosa, igual que los países del este. Ahora, tal suerte no le tocó a Cuba, no le tocó a Corea, a la Corea del Norte, donde ellos también pusieron el comunismo. Vietnam, que lo sufrió mucho tiempo, ya hoy en día ellos mismos lo han ido sacando de la ruina, como a China. Es decir, que son tantas las cosas, esta mafia se oculta detrás de tantas marañas que es muy difícil verlo. Tenemos el caso de Lenin, que Lenin fue quien puso a Rusia en las manos de Londres, quien mandó al zar de vacaciones. Eso no lo mató ni nada de eso. Entonces, zar significa César, era un César. El apellido Romanov viene de Roma, indicaba que representaba a Roma. Allí, Moscú, como Estambul y Washington, se llamaron Roma. Lo he repetido, pero es necesario repetirlo muchas veces, además lo pueden buscar. Y entonces, que nadie se asombre de que Lenin tenga tremenda estatua en Washington, porque Washington es Roma, y Lenin era un representante de Roma. Donde quiera que usted vea un Capitolio, está viendo una provincia de Roma, y los cubanos tenemos el más grande del mundo. No son casualidades, porque Cuba es muy importante para Roma. Ya sabrán por qué es la llave, por qué tiene la misma llave del Vaticano, la tiene Cuba en el escudo, que como niños seguimos creyendo que porque es la llave del Golfo de México, que bueno, ahora creo que este elegante que tienen ahí al frente de la corporación le ha querido cambiar el nombre, no sé para qué, pero me da igual. Pero si le pone el Golfo de las Américas también está bien dicho, aunque no sé si en las Américas hay más, es decir, no me he puesto a mirar, pero la verdad que eso parece que ha sido hecho a mano por algo superior a la naturaleza, o por algo superior que creó la naturaleza. Si uno mira el mapa de lo que llaman América, estamos hablando de experimentos que se hacen con palabras que los ocultan. Y este mundo está lleno de experimentos administrados por los ingleses, experimentos romanos, administrados por los ingleses y amenazados con el ejército de los Estados Unidos. Porque como los Estados Unidos no tiene dinero, tiene que hacer fechorías para ganarlo. Es como una mafia, para que los que tienen el cuño del dinero le acuñen dinero, mientras ellos también saben cómo buscarlo por otras partes. Por eso están metidos en todos sitios. Y entonces el cipayo de guardia te dice, no, es que le tienen envidia. No le tienen ninguna envidia, porque tú no le puedes tener envidia a un lugar que no tiene tradiciones, que no tiene una comida rica, sabrosa, que lo distinga. No puedes. Que te llamen la atención todos los trastes que ahí inventan. Ya eso es otra cosa, porque eres un niño y a los niños les gustan los juguetes. Y cuando digo esto, no piensen que yo también no fui ese niño. También, incluso estamos metidos dentro de un basurero del cual salir es muy fácil, es muy difícil. Es muy difícil por no renunciar a todos esos juguetes, pero sería muy fácil utilizando a esos mismos juguetes, porque un martillo es un juguete, un machete es un juguete, un hacha es un juguete, pero son herramientas. Incluso te la venden con colores
y cositas de estas para que te llamen la atención a la vista. Son herramientas que te pueden ayudar a ser libres. No en vano en Cuba, por ejemplo, Fidel cerró las ferreterías porque sabía que así la derrumbaría completamente. Eso de quitar en el año 68 las ferreterías a los propietarios, de quitar el comercio, eso sin que lo dijera, tirarle una bomba a Cuba. Ahí tienen ustedes una bomba oculta. Curiosamente yo me crié cerca de una ferretería que se llamaba La Bomba, en Cienfuegos. Es que, ya les digo, todo está ahí delante. Y los Estados Unidos llevan el terror con su marina, que se llama Navy. Nave es el interior de una iglesia, donde a los niños le mojan la cabeza para meterlos en la ley del agua, porque a partir de ahí los convierten en esclavos de la ley del agua, que pasarán por las escuelas, que harán cursos como el agua entre los bancos, que son las orillas del río. Y en las iglesias la gente se sienta como en las galeras a remar, como remaban los esclavos. Estamos hablando de la ley del agua, porque todo está mezclado. Que bueno, al decir mezclado, quedaría bien dicho decir mojado. La clase política no es la solución, es el problema. Ellos nos utilizan a nosotros para mantenernos pegados a ellos y nosotros no sabemos utilizarlos a ellos para despegarnos. Al contrario, queremos estar en su órbita. Su órbita son las ciudades. También ellos nos crean problemas para ellos mismos ser la solución. Esto en ocasiones, porque en realidad la vida de la inmensa mayoría, excepto de los 2 o 3 millonarios que ven esto, o los que creen que lo son, que dicen que es mentira, que ellos gozan de tremenda felicidad. Y encima son un problema y cada 4 años nosotros vamos a votar por ellos, a elegirlo, pensando que vamos a elegir el que va a solucionar los problemas. Acaban de escuchar una explosión. Fue un accidente que hubo cerca. Cualquiera en mi lugar diría que me pusieron una bomba. Cerca también, ¿no? Pero no, fue un accidente y bueno. Entonces, amigos, la clase política es un problema y no la solución. Son el problema que nos organiza para que actuemos como esclavos. Y no lo podemos ver, es difícil asomarse a esas cosas. Y aún así, como decía, votamos por ello. Una solución 4 años que lejos de llegar lo que hace es alejarse, pero seguimos insistiendo en lo mismo, confiando en líderes, buscando héroes, y eso no existe. El héroe bueno es el que decida ponerse al frente de un clan familiar para tirar para adelante, porque hasta la palabra familia quiere decir sirviente, como la palabra trabajo viene de esclavo. Es decir, hay muchos símbolos, muchas cosas, muchas palabras que se ha jugado con ellas para que digan lo que ellos saben que dice, pero nosotros nos creemos que es otra cosa lo que estamos leyendo, de lo que estamos hablando. Así estamos en un juego y no lo sabemos. El mundo es como un tablero de ajedrez y nosotros somos los peones, los que nos mueven de un lado para otro. Somos de todos los colores, hasta el tablero de ajedrez es masónico. El caballo se mueve como una escuadra, ¿sabes? Son muchas cositas que tenemos, hasta en los juegos, en la forma de las pelotas, en todo. Hay muchos símbolos escondidos. Por eso ellos nos garantizan el circo, para que no nos alejemos de la libertad, que es donde curiosamente cantan los pájaros. Y ese que tengo por ahí lleva toda la mañana molestando y ahora no quiere cantar. Están cantando los que son libres. Pero ese no puede ser libre, porque si lo libero se muere de hambre, porque no sabe buscar comida, ni dónde hay agua. Esas son cosas curiosas, por eso el tema este de los canarios merece también un repaso. Y también aquí en estos videos vamos a hablar de los canarios, de un proceso
en el cual ellos también entraron, que verdaderamente llevo aquí muchos años y jamás lo he escuchado. Se han estancado pensando que descienden de los aborígenes, y eso no se lo cree nadie, porque los aborígenes se enfrentaron a los colonizadores, y cuando una raza se enfrenta al colonizador, los desaparecen si no se deja esclavizar. Y eso ocurrió aquí. Ahora empezó a cantar el canario. La democracia, lo que llaman democracia, es una tiranía donde al visible administrador le llaman presidente. Y parece que manda, pero no manda. Pero es un rey efímero. Y luego, por ser rey efímero, ganará toda la vida un salario histórico por haber... salario también viene de la ley del agua, de la sal. Ganará toda la vida un dinero por haber figurado como presidente. Es la cara visible que le ponen una oposición que parece que es un contrincante, pero los dos van de la mano dirigiendo a las masas. Al pueblo le llaman masas. Hemos aceptado que nos llamen masas, como a los cubanos hemos aceptado que nos llamen gusanos, sin pensar lo que es un gusano ni lo que es un pedazo de masa, de lo que sea, moldeable, acéfala, algo que no tiene cerebro, que le dan la forma que se le quiera dar. Y una cosa curiosa es que las masas siempre están delante de un político cuando el político habla, y detrás del político cuando están en casa, siguiendo ese juego, peleándose entre ellos, siguiendo al deporte que forma parte del circo. Vaya usted a practicar deporte, que eso es riquísimo, buenísimo, pero ya seguir a todos estos equipos y todo eso es buscar la manera de que se nos parta el cerebro. Por eso partidos políticos, partidos de fútbol, partidos de béisbol. Repito que en las palabras están las cosas, todo a la vista. Y la política es un conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo. Eso es cierto, pero usted no verá jamás al grupo que toma las decisiones. Si la política se mira como ciencia o arte de gobernar, pues ahí tienes dos cosas ocultas. Tienes gobernador, y por tenerlo ya no eres libre. Tú eliges a un gobernador, y al elegirlo tú estás buscando que te gobiernen, y si te gobiernan tú no eres libre. Sé que despegarse de todo esto es complicado, es difícil, pero no es imposible. Yo lamento haberme percatado de estas cosas tan tarde en mi vida, aunque si me hubiera percatado no estuviera haciendo lo que estoy haciendo ahora. Es más, creo que me percaté hace mucho tiempo, pero el destino es el destino, y soy destinista. Y sí, es un arte gobernar, porque el gobernador tiene que ser un artista, un actor. Los cubanos, por ejemplo, tuvimos de actor al mejor de la historia de la humanidad y por más tiempo, a Fidel Castro. No se ha gastado en nadie tantos rollos de película ni tanta cosa como en Fidel Castro. Sin embargo, seguimos viéndolo como un comunista y era un capitalista. Seguimos viéndolo como un enemigo de los Estados Unidos y figuraba entre los verdaderos presidentes de los Estados Unidos, entre el equipo que dirige a los Estados Unidos. Fidel formaba parte de las élites de los Estados Unidos porque también desciende de familia papal. Entonces usted, al verlo con la gorrita verde olivo, usted lo menos que podía imaginarse esto, incluso hablando de internacionalismo. Internacionalistas son esta gente que son enemigos del nacionalismo, y al ser enemigos del nacionalismo, por eso los buscan, porque son gente sin sentimientos ni lealtades nacionales, y han tenido la misión de poner en ridículo a todos los nacionalismos en este mundo, para que todo se revuelva, para que todo sea internacional. Por eso a los niños les ponen ahí delante de hocico todo para que lleguen a la universidad. ¿Por qué? Porque se pierden por el universo, y los padres los pierden, a casi todos para siempre. Porque en la escuela lo que le enseña es eso, a competir, no a compartir con la familia.
Ni siquiera los comunistas que tanto predican eso lo logran. Y el resultado, la prueba, somos los que nos hemos criado en países comunistas, que no hay egoístas más grandes que los criados en países comunistas. Que criarnos amontonados por la fuerza, pues después queremos los montones, pero no apoyamos al montón. Nos gustan los montones para competir, para que vean lo que tenemos. Es decir, que todo ellos saben cómo arreglarlo para que ocurra al revés. Y hablando de nación, pues como ustedes pueden ver, a los habitantes de los Estados Unidos les han enseñado a decir que viven en una gran nación y lo repiten hasta mentecatos que no saben ni lo que es una nación. Si por nación se entiende un conjunto de personas que viven unidas por una cultura y bajo un mismo gobierno, idealmente en un estado soberano, si eso lo vemos así y que es independiente de otros gobiernos del mundo, entonces ese no puede ser el caso de la Torre de Babel, que es lo que es en realidad los Estados Unidos. Pero uno de los trucos del poder es crear mezclas para evitar sentimientos nacionales e incluso lo que decía de ridiculizar a los nacionalismos. Por eso se inventaron a Hitler y han financiado a tantos grupos terroristas cubiertos con la palabra nacionalismo. Ellos no desean entre su gente a seres con esos sentimientos por los países, desean seres fieles a ellos, a una sangre que desde hace mucho tiempo ellos mismos han creado, que es la casta esa del poder, en lo cual quiero insistir, y va a ser complicadísimo buscarle un origen, pero es que esta gente ha creado su propia raza, que es una raza que gobierna el mundo por medio del nepotismo secreto. Allá donde usted vea a un presidente, usted puede estar seguro que desciende de alguien de esa casta. Sí ponen fichas fuera de juego, pero la mayoría forman parte del juego o preparan fichas de determinados puntos. Casi todos los presidentes de Sudamérica y de África. Ahora supe que la hija del presidente chino o de un capo grande de China está en una universidad de los Estados Unidos. Eso es lo más normal del mundo. Lo que es difícil es que alguien de eso se percate y que alguien lo denuncie o lo diga. Y por esa razón la palabra internacionalista. Y nadie como Fidel para hablar tanto del internacionalismo. Invadía países en nombre del internacionalismo y los Estados Unidos también, que tenía Cuba para figurar como ejército no alineado y meterlo donde ellos tuvieran intereses, ya fuera por recursos de esos países o por cambiar presidentes o sistemas. Y ahí iban de la mano con Fidel Castro. El ejército cubano ponía la sangre, los Estados Unidos ponían las armas a un bando y los soviéticos a otro. Luego se acabaron los soviéticos y esa parte de la guerra un poco se paralizó de esa forma, es decir, pasaron a otros planos del mapa en el mundo, la guerra, otro tipo de guerra, la primavera árabe, todo eso fue creado por ellos. Tanto Fidel como los presidentes de los Estados Unidos se referían con intensidad a la exaltación de sus naciones, pero invadían y destruían juntos por detrás de los telones a otros pueblos. Eso de salir de sus fronteras es internacionalismo. Como quiera que lo viremos, eso es internacionalismo. Pero, reitero, estamos buscando palabras detrás de las cuales se esconde mucha maldad. Las leyes del agua, por ejemplo, ocultan la labor de los bancos. Si vas a un juicio y te sientas en un banquillo porque te capturó el banco y debes pagar, claro, para esto utilizó al policía, que fue el que te fue a buscar. Seguimos creyendo que Fidel con su gorrita era comunista y en realidad era un rey con la misión de destruir a Cuba para servir a los Estados Unidos. Si usted quiere analizar un crimen, lo primero que debe hacer es pensar quién se benefició. ¿Quién se benefició con ese crimen? Pues la Florida, los Estados Unidos, Las Vegas.
donde hasta prostitutas cubanas permitieron llevar allí en los años 60 por camiones, porque al ser Las Vegas un desierto tenían que buscarle atractivo para que generara dinero, y ese es el resultado de Las Vegas y una de las razones por las que había que destruir a La Habana, porque en esto del apoyo a Fidel estuvo hasta el refresquito negro este más famoso que conocemos, porque el azúcar de Cuba era la que hacía de ese refresco lo que fue en su momento. Y usted puede probar ese refresco en cualquier parte del mundo, que en todas partes sabe igual. Ahora, los que los recordamos, que los probamos en Cuba, podemos decir que era completamente diferente. Y eso ellos lo sabían. Y por eso también apoyaron a Fidel, porque no esperaban que Fidel fuera a hacer la gracia que hizo, y mucho menos que fuera a acabar hasta con la caña en Cuba. Y fue el tipo que más centrales hizo en Cuba. Y sin embargo ustedes pueden ver, y mientras tanto, el mundo no sabía que los niños cubanos no teníamos ni caramelo. Cientos de miles de cubanos trabajamos en contingentes internacionalistas en los países del este y mandábamos remesas para Cuba. También existían misiones militares internacionalistas y se le pagaba a Fidel desde las petroleras estadounidenses, porque por leyes las tropas cubanas podían meterse donde Estados Unidos no debía meterse. Es decir, se metían pero utilizando a los cubanos. Fíjense todos estos engranajes que amargan a los cipayos cuando uno se dirige a lo que Estados Unidos ha hecho con Cuba. Y aquí no hay mentira, todo eso está aprobado, todo eso está demostrado. Y lo pueden comprobar. La tristeza es que los cubanos no lo sepan, incluso los que eso vivieron o sufrieron. Los internacionalistas cubanos, paradójicamente, en nombre de su nación, ponían la sangre en otra nación cuando se autorizó la caída de los países del este, porque precisamente no interesaba la fuerza de su nacionalismo. Fidel legalizó el dólar y se hizo el sueco, dejando salir a miles de balseros, y estos jamás aceptarán que formaron parte de un contingente internacionalista. Los internacionalistas cubanos, fíjense cómo el nombre de las cosas sigue sirviendo para lo mismo, y que esto es muy difícil que el exilio lo aceptara, que Fidel, cuando sabía que se iban a caer los países del este, permite el éxodo de Mariel para cambiarle la mentalidad al exilio. Nosotros, entre los que estuve en los países del este, estábamos obligados a mandar remesas para Cuba. Los militares, quien le mandaba las remesas a Fidel, eran los petroleros. Le daban el dinero a Fidel directamente. Era mucho lo que Fidel recibía cada día por tener tropas cubanas, donde los magnates de Wall Street indicaban que tenía que mandar cubanos. Y nosotros, obligados, mandábamos remesas, que nos las darían en Cuba cuando regresáramos. A los internacionalistas militares también, pero en menor grado, porque el que robaba ahí era Fidel, el que se robaba todo lo que le correspondía a esos muchachos que se jugaron la vida y que muchos no regresaron y sus familias no fueron indemnizadas jamás. Y no entiendo por qué los cubanos que estuvieron allí no hacen algo porque los Estados Unidos les indemnicen, porque estaban operando militarmente en Angola para los Estados Unidos. Tampoco nadie se ha preguntado por qué, si los cubanos fueron a defender Angola, al comunismo en Angola, por qué Angola se ha desarrollado tanto y no es el caso de Cuba. Son preguntas que se debían hacer. ¿Por qué Angola está por encima de Cuba en este momento? Y nadie se pregunta la cantidad de cubanos que siguen viviendo en Angola, que están viviendo en Angola. Son muchas preguntas, señores, las que se esconden. Por eso la importancia que uno cree que tienen estos videos, porque te dicen lo que nadie te contó. Estamos hablando de remesas. Entonces ahora, a modo de calentamiento, analicen quién es en la actualidad quien manda las remesas para Cuba, para mantener la desgracia de Cuba, que antes la manteníamos
los internacionalistas que estábamos en países del este, este servidor estuvo en Checoslovaquia, y otros militares, donde también estuve dispuesto, listo para entrar en eso, en los entrenamientos, en todo, gracias a Dios, y nunca, mejor dicho, que no llegué a ir, porque siempre me preguntaba cómo yo le puedo disparar a un tipo que no me ha hecho nada en esta vida. Pero todo se oculta detrás de muchas cosas. El cubano que se va de Cuba para los Estados Unidos, al ver que va en un avión, en balsas, en travesías horribles, o en aquellos barcos, y no en aquellos barcos de pesca que Batista le regaló a Fidel, donde en Cuba no había pescado, pero en esos barcos era en los que iban los militares hacia África y hacia donde Fidel mandara tropas cubanas. Sé que esto duele y que pocos son capaces de sonreír ante esta tremenda acogida para un juego que nos han dado. Pero ¿quiénes? Es la pregunta, pero ¿quiénes hoy mandan las remesas para Cuba? Es necesario que los responda. Y no estoy en contra de eso. En eso no me meto, porque es muy triste tener a la familia pasando hambre en Cuba y uno no ayudarla. No es mi caso tampoco. Aunque no la saben ayudar, porque el exilio lo que tiene que mandar a las familias es a cultivar la tierra. Esto es como aquello de no reconocer quién o quiénes juegan contra nosotros, que es ahí donde radica el odio que hacia este servidor sienten tantos cubanos, porque les digo la verdad, les digo el juego para el cual nos han cogido, y eso no lo soporta cualquiera. La gente soporta el juego, pero en silencio. La verdad aquí no cuadra. Son muchas las cosas. Uno cree que el policía es nuestro amigo, que nos protege. El policía no sabe que lo que está cuidando es una propiedad móvil del banco. Nosotros somos vacas y él es un montero. El jefe de una cárcel no sabe que está preso, como los carceleros, durante las horas que conviven con los presos y pendientes de esto, porque de allí no pueden salir. En el caso de los presos, como la palabra presa son agua estancada, una cuenta no corriente, los ejércitos no están ya para defender a sus naciones, están para unirse a los Estados Unidos cuando deciden invadir a otros países, y también están presos porque no pueden salir fácilmente de un ejército. Los carceleros también están presos. ¿Por qué? Si cárcel y prisión es lo mismo, no es lo mismo carcelero que prisionero. El que inventó eso no se opuso a la lógica, más bien se burló de la misma, porque sí son lo mismo, pero el carcelero tiene unas horas libres durante la semana, y si no fuera un preso, pues estaría siempre libre. Y eso no es lo malo es que todos somos esclavos, incluso los empresarios, porque aunque pongan a correr el dinero, dentro tienen la palabra que indica que son presas. Como podemos ver, estas palabritas, he subrayado la palabra presa, para que vean que la tenemos dentro de palabras que utilizamos y que muchos quisieran ser empresarios. Este servidor lo ha sido también, y en realidad son presas, también somos presas, es decir, hemos sido casados y estamos destinados a mantener al rebaño que con la hacienda contribuye como contribuyente. Porque contribuyen con la hacienda, que es donde están las vacas. Y si no contribuyen, pues, ¿hacia dónde lo llevan? Hacia un tribunal. ¿Y qué le atribuyen? Le atribuyen un delito por salirse de las normas impuestas
para la tribu. Bien, amigos, he querido hacer este video para un poco intentar sacar a la luz cosas que se ocultan en el lenguaje y en lo que llaman historia. Me faltaron símbolos, pero eso vendrán más adelante. Cosas que en la escuela, que nos mete en cursos con programas de clase, para que no tengamos clase, para que seamos meros esclavos, para que amontonados seamos de los montones, para que sigamos el curso del agua, de la ley del agua, que como cuenta corriente corre entre los bancos, y bancos son las orillas del río. La escuela logra que vayamos bien preparados hacia la ley marítima. Los ríos saben que bajan hacia el mar, porque somos género humano. ¿Qué es género? Pues género es mercancía, que jamás será capitalista, porque somos capital humano, somos ganado, somos vacas de la hacienda, que encima en Hacienda pagamos impuestos por aceptar la mentira, por aceptar ser esclavos. Cada día nos alejan más de la tierra, porque la tierra es lo que hace libre. Nos dirigen maestros en la escuela, como los masones, que también algunos son maestros. Somos vacas que por todas partes ordeñan y nos necesitan pobres y estancados, presas, presos. Y estamos tan ciegos que existen fanáticos que se sienten ricos porque viven en una realidad paralela sin aceptar la real. Para colmo, los que levantan la voz piden a la gente que los pueblos se tiren a la calle, y las calles en las ciudades están los cementerios, donde nos ven como zombies, embarcados. La palabra embarcado es una palabra real. Esto parece una cosa del lenguaje callejero, pero no, es que estamos por eso ciudadanía termina en barco, en chip, que quiere decir que estamos embarcados en la ley del agua. Y las ciudades tienen casco, como los barcos, tienen casco urbano, tienen casco antiguo, histórico, porque las ciudades son barcos, cementerios. Sabemos que un barco se hunde, un banco también se hunde, y al banco por lo menos siempre lo reflotan. Y al robo en un banco se le llama atraco. Y como los barcos cuando llegan al muelle, pues lo mismo, el atraco. Sabemos lo que es una fuente, pero no sabemos que en las ciudades somos fuentes de poder. Tampoco sabemos utilizar a los bancos para dejar de ser la fuente donde se besan el banco y los políticos. Y seguimos en las calles donde no sabemos que estamos tirados, es decir, no tienen que mandarnos a tirarnos a las calles. En las calles estamos constantemente tirados. Y por si fuera poco, por los bancos que con la publicidad nos atracan sin pistolas. Amigos míos y enemigos, después de esta rara clasecita, pues darle las gracias y aspirando siempre a vernos en el próximo video, para que sigan viendo cómo nos engañan en este mundo, sobre todo desde el día en que se dice que Colón llegó a las Américas, momento en que la historia sufrió un reseteo y que nuevas razas comenzaron a verse mientras otras desaparecían en aquel continente. Muchas gracias.